Bueno, hemos terminado este cursillo. Este cursillo exige algún comentario final. El primero es que el desarrollo de la cirugía de las paredes del abdomen y su patología en la Argentina tuvo en los últimos años mucho valor. Y se debe principalmente a un sujeto que, con su sentido común, su conocimiento, su experiencia, su dedicación, su capacidad para transmitir, dio a las paredes abdominales una jerarquía que antes de esto no la tenía. Y me refiero a Jorge Barrotaveña. Jorge Barrotaveña fue el impulsor en los últimos 30, 40 años, por lo menos, de este tipo de conocimiento para todos los cirujanos, y fue compartido con todos los cirujanos que quisieron formarse en este capítulo. De modo que, vuelvo a repetir, esto que hice es principalmente un homenaje a Jorge Barrotaveña. La segunda circunstancia es la importancia a destacar del hecho inmunitario y molecular. O sea, estamos en una época en la que la biología molecular gobierna todas las conductas. Ya no se pueden analizar las cosas solo macroscópicamente. La circunstancia microscópica que condiciona el comportamiento del sujeto al que operamos determina una solución final exitosa o fracasada. De modo que todo cirujano inevitablemente debe tener hoy día en consideración todo lo que está englobado en el capítulo de la inmunidad y la biología molecular. Para ello, quiero destacar que las complicaciones en cirugía de paredes del abdomen es poca, no es mucha comparada con otras especialidades. De modo que hay que operar muchos casos, para poder encontrar las complicaciones. Como ejemplo, siempre lo pongo, es la estadística que en algún momento, hace varios años, presentó la clínica Schuldeis sobre 140.000 operados. En 140.000 operados presentaban como circunstancia importante posoperatoria un 1% de recidivas. Ese 1% en 100 pacientes tiene poca importancia y prácticamente desaparece en condiciones normales. Uno tiene que revisar 99 pacientes que están bien, que diluyen a ese uno único que recidivó su cirugía. Pero si empezamos a multiplicar y llegamos a los 140.000 que presentó Schuldeis, ya tenemos 1.400 recidivados, lo cual es un número completamente distinto. Por otro lado, tiene relación con el cirujano, que es lo que más me interesa, ¿quién es el operado? Un operado que forma parte de una estadística de otro cirujano que se toma en cuenta para publicar cifras, tiene relativa importancia. Un operado que no tiene significado a nivel de la estadística hospitalaria, tampoco tiene mucha importancia. Pero un operado que es nuestro familiar directo, en el que ponemos parte de nuestra efectividad para los resultados, tiene mucha importancia. No es igual operar a cualquier persona que participar de la operación de un hijo, de un padre, de una madre, de una esposa o de un ser querido, o de alguien con el que uno está comprometido, como el presidente de la República, digamos, u otro sujeto destacado. En esos casos, la recidiva o las complicaciones medianamente importantes tienen muchísima importancia. De modo que el objeto de estas presentaciones tiene por razón de ser el hecho de que los cirujanos tomen todas las precauciones de los errores que nosotros alguna vez hemos cometido, como para que no se repitan. O sea, lo que pretendemos es exponer la experiencia para tratar de evitar sucesivas complicaciones. Este curso es un resumen práctico, no tiene absolutamente nada de académico. Es sintético. Finalmente lo hemos dividido en los 3 capítulos principales. Un capítulo que forma los principios y normas que rigen nuestra actividad, otro capítulo sobre hernias y otro capítulo sobre ventraciones, de distinta extensión, como para tratar de reunir en una cosa más o menos sintética, lo más sintética posible, los conceptos básicos como para que el cirujano pueda actuar y tenga en claro cuáles son las complicaciones que se le pueden presentar. En algún momento se repiten diapositivos, como para que aquellos que son más importantes siempre formen la base de los que se dice en cada uno de los capítulos.
Por lo tanto, habrá diapositivos que se presentan en principios y normas y que después se repiten en hernias o en edentraciones. Pero es porque esta forma de exposición permite al cirujano ver los capítulos en forma separada. No hace falta ver desde el principio hasta el final. Si uno quiere ver hernias, puede ver el capítulo de hernias. Si uno quiere ver edentraciones, lo puede hacer. O sea, está hecho como para que cada uno vea aquella cosa que en ese momento le interese más. No presentamos en esta exposición ni las hernias que se operan por vía preperitoneal, ni lo laparoscópico. Lo preperitoneal por razones de complicación. Sabemos que quien está acostumbrado a operar por vía anterior tiene dificultades cuando tiene que comprender y abordar la vía preperitoneal. De modo que esa vía, enseñarla así rápidamente en un curso resumido, me parece que es una irresponsabilidad. Existe, hicimos referencia a ella cuando mostramos en alguna de las exposiciones que hicimos en este cursillo, la técnica de estopa, por ejemplo, para mostrar cómo es. Pero hemos dejado de lado los distintos abordajes de la técnica preperitoneal. La vía mediana de Henry, la vía de Nijus, la vía de Wunsch, la vía del mismo estopa, etcétera, etcétera. Porque creemos que necesita de un aprendizaje muy especial con un tutor que pueda guiar a aquel que tiene interés en tratar de conocerla. Por eso la nombramos, por eso la nominamos. Es una excelente técnica que nosotros usamos desde la década del 70 con muchos casos, principalmente con casos recidivados por vía anterior, pero creemos que para el aprendizaje de esta técnica hace falta tener a alguien con experiencia al lado suyo como para poder no cometer errores y estar bien ubicado en los planos en que uno se introduce. Lo vivimos cuando nosotros hacíamos la técnica preperitoneal por los distintos abordajes y los cirujanos generales, buenos cirujanos generales, de experiencia y con conocimiento, trataban de abordarla y veíamos los errores que cometían. De modo que tuvimos clara idea que es completamente distinto hablar de hernias que se abordan por la vía más simple, que es la vía anterior, que aquellos que se abordan por vía preperitoneal. Y finalmente lo laparoscópico. Está claro, y lo mostramos también en el cursillo, la diferencia que hay en cuanto a costos, complicaciones, utilización de material entre lo laparoscópico y lo hecho por vía anterior. Es completamente diferente, en todo sentido. El abordaje laparoscópico es finalmente el extraperitoneal, el que no aborda la cavidad peritoneal, sino que lo hace extraperitonealmente. Es un excelente abordaje preperitoneal. En algunos casos puede reemplazar sin complicaciones a lo que es el abordaje preperitoneal clásico, pero exige de un conocimiento y un instrumental adecuado a las circunstancias que complican este tipo de cirugía, que puede ser, como dijimos muchas veces en el cursillo, lo más simple posible. No puedo evitar relatar una anécdota de por qué no hicimos cirugía laparoscópica. En el año 90, el doctor Viallo, hijo, y el doctor Olaziregui, hijo, trajeron la cirugía laparoscópica al servicio, año 1990. Entre todas las películas que pusimos como complemento del cursillo para ver, todas están filmadas entre 1990 y 1993 y tienen toda la actualidad ahora, en el año 2013, hay una de cirugía laparoscópica que filmamos en aquel entonces con ellos. Pero nos ocurrieron cosas en ese año en que pusimos en práctica la cirugía laparoscópica. Para poder hacerla, y viendo que se podía hacer con responsabilidad y a conciencia, decidimos operar un sujeto que tenía que operarse por una hernia normal en lugar de por vía anterior y con anestesia local y ambulatorio, con anestesia general, internación y cirugía laparoscópica. Le pusimos una malla, pero lamentablemente la malla se infectó. Y cuando se infectó la malla hubo que hacer un segundo abordaje, esta vuelta con todo rigor y riesgo, como para poder sacar la malla y curar la infección, para después volver a operarlo. Primer caso. Hubo un segundo caso, en aquel entonces hacíamos solamente la cirugía laparoscópica transabdominal. Hay sujetos, y todos los cirujanos lo saben, que por el solo hecho de entrar a la cavidad abdominal se producen bridas que complican el funcionalismo, la fisiología del intestino.
Ese solo hecho condicionó, y tuvimos tan mala suerte, que un sujeto de los que operamos, 6 meses después se presentó a la guardia con un abdomen agudo. Cuando se operó, nada, el sujeto había sido operado por una hernia inguinal simplemente transabdominal, hizo bridas y hizo una obstrucción por una complicación de bridas a nivel de intestino delgado. De modo que se tuvo que hacer una segunda operación de urgencia por no haberlo operado simplemente por vía anterior. Y el tercer caso que nos pasó fue una chica de 23 años que fue operada en otro servicio experimentado en cirugía laparoscópica, que operaron por vía transabdominal también, le pusieron una malla, pusieron la fijación correspondiente de la malla, pero tuvo tan mala suerte que el cierre del peritoneo en el postoperatorio se abrió y una de las grapas con las que se había fijado la malla hizo un decúbito en el intestino y una perforación, razón por la cual vino al hospital a la guardia con un abdomen agudo por una perforación intestinal. Resultado, la perforación intestinal se había provocado por un accidente mórbido de este tipo de cirugía que si hubiera sido operado por vía anterior nunca se hubiera producido. Otra vez reproducimos acá el hecho de lo que decimos varias veces en el cursillo. La cirugía tiene que ser lo más simple posible. ¿Por qué? Porque el sujeto al que operamos es un sujeto vivo que tiene capacidad de respuesta. La circunstancia autopoiética del humano de generar una defensa de su propio organismo frente a lo que se le hace es algo que lleva a la morbilidad. Nosotros finalmente cuando lo operamos para solucionar un problema, pero no podemos negar que lo cortamos, lo disecamos, lo resecamos, lo suturamos, y frente a cada uno de esos hechos, el sistema inmunitario del sujeto tiene una respuesta que inevitablemente lleva a una morbilidad más o menos importante de acuerdo a lo que se hace. Ello dicta muchas de las normas que enunciamos en principios y normas de este cursillo. De modo que, otra vez, lo más importante es operar este tipo de cirugía en forma lo más simple posible. Repito lo que dice la diapositiva que mostramos antes, sin simplificar. Lo técnico es una cosa distinta, lo técnico hay que respetar en todos los pasos, pero el tipo de cirugía que hacemos debe ser lo más simple posible para evitar la menor respuesta inmunitaria del sujeto, evitar la complicación de la respuesta inmunitaria del sujeto. Finalmente, este cursillo se hizo, nosotros publicamos libros, varios. En Principios y Normas están algunos de los libros que están publicados sobre la patología que cualquiera puede consultar si lo quiere adquirir en el comercio o las bibliotecas correspondientes. Pero nosotros entendimos, junto con quien es nuestro ejecutor técnico y nuestro impulsor de esta publicación, Alejandro Stern, que gracias a él se realiza este curso y, por cierto, que no tengo palabras de agradecimiento para su esfuerzo, en que el hecho de publicarlo de una forma tal como para que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, pueda acceder a este tipo de presentación, facilita la difusión del conocimiento. Esto no reemplaza para nada a la bibliografía existente o a la que en el futuro se va a producir. Esto simplemente es un complemento. Si es cierto que permite que el autor de esto que se está presentando está a disposición de todos aquellos sujetos en el mundo que necesitan algún tipo de ampliación o respuesta. Finalmente, el hecho de Internet permite una intercomunicación que hace que las preguntas que se envíen tengan respuesta prácticamente en forma inmediata y en forma personal. Otra vez, es la incorporación de un hecho tecnológico de los últimos años que complementa a la vieja y excelente tradición bibliográfica que todos los cirujanos tenemos que respetar para conocimiento de nuestra especialidad. Me queda por último solamente otra vez esperar que esto sea útil para aquellos que lo quieran ver. Y además, otra vez, formalmente, agradecerle a Alejandro Stern el esfuerzo que hizo para esta publicación.